Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería son sexy porque la ciencia es atractiva y porque ser sexy es ser agradable al progreso. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar el polinomio p de x por pantalla. Entonces sería como datos de entrada el grado del polinomio, la incógnita x y cada uno de los coeficientes. Observe entonces la representación de un polinomio que va desde el grado hasta 0. De este modo entonces vemos la solución en Objective-C. Vemos entonces un programa de 49 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. Esta es una librería general que contiene muchas de las funciones básicas. También se pueden incluir librerías de C++. Veamos la función ejecutar que está entre las líneas 16 a 26. Esta función ejecutar recibe como parámetros una variable x de tipo entero y el grado de polinomio también de tipo entero. Básicamente entonces, para mostrar la representación del polinomio p de x, lo que se hace es usar un ciclo for entre las líneas 18 a 24. Vemos que este ciclo va desde 0 hasta el grado del polinomio. La variable controladora del ciclo es la i. Entre el ciclo vamos a leer cada coeficiente. Los coeficientes son variantes, entonces leemos como datos de entrada. Y simplemente en la línea 23 observe que demuestra por pantalla la forma entonces de cada término. Primero mostramos el coeficiente entre paréntesis y luego la base elevada a la exponente, o sea, x, que viene a ser la incógnita, la base elevada al exponente, que viene a ser grado de polinomio menos i. Observe que el polinomio, por ejemplo, si es 4 el grado, irá entonces x a la 4, luego x a la 3, luego x a la 2, así hasta x a la 0, que es 1. Por eso grado de polinomio le resta i. La i es la variable del ciclo que va a ir aumentando de 1 en 1. Aquí entonces, si usted necesitase calcular el resultado de cada término o de la suma de todo el polinomio, simplemente sería entonces realizar la operación aritmética y llevarla en una variable acumuladora. Bien, entonces aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear o solucionar cualquier problema de la vida real usando clases. Las clases son entidades que contienen atributos, o sea, propiedades y funciones o comportamientos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va en la línea 6 a 8 entre las directivas @interface@end. En la interfaz damos nombre a la clase, en este caso polinomio, y luego damos o definimos los atributos o propiedades. Vemos entonces que se definen de tipo entero las propiedades coeficiente y la variable i de tipo entero. Estas propiedades o atributos, recuerde que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación, ya que son variables generales. Veamos ahora la declaración de las funciones o comportamientos de esta clase. También se hace en la interfaz. En la interfaz lo que se hace es declarar los atributos y definir los comportamientos. Línea 7. Para declarar una función, primero se indica el nivel de la función con guión. Se indica que es un método de instancia. Luego el tipo de retorno, en este caso void, retorno vacío. Luego el nombre de la función, ejecutar, y por último los parámetros. Esta función, ya dijimos, recibe dos parámetros, entonces cada parámetro se separa con 2 puntos. Recuerde que los parámetros se componen de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda lista y definida la interfaz. El compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos ahora la implementación, que va a las líneas 10 a 27. En la implementación lo que se hace es programar cada función declarada en la interfaz.
Entonces en la implementación líneas 11 a 15 vemos el constructor, el método init. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. Entonces aquí vemos que el constructor queda vacío, no es necesario inicializar ninguna variable de atributo. Por lo general el constructor lo que hace es inicializar las variables de instancia. El constructor se invoca cuando se instancia un objeto de la clase polinomio. Lo vemos entonces en la línea 36. Ya vimos la función ejecutar, la función principal, que es de la línea 16 a 26. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase polinomio. Entonces para usar esa clase en otro archivo simplemente se importa la interfaz y la implementación. Veamos el main, líneas 29 a 40. En el main entonces, que es el método principal, se declaran dos variables y se toman valores de entrada. Recuerde que nslog lo que hace es mostrar información por pantalla al usuario y scanf lo que hace es obtener datos de entrada del teclado. Los dos datos que el usuario ingrese entonces vemos que se van a enviar al invocar la función ejecutar. Primero en la línea 36 se crea un objeto llamado obj de la clase polinomio. En realidad es un puntero que vamos a hacer que apunta a un objeto de esta clase. Por eso lo instanciamos invocando al método alloc que reserva memoria dinámica de la clase polinomio y luego se invoca el constructor. Con eso el puntero obj apunta a un objeto de esta clase, ya se puede usar. Observen la línea 37 para invocar funciones. Entre corchetes se nombra el puntero, se nombra la función y cada parámetro se envía separado con dos puntos. En este caso los dos parámetros, x y grado de polinomio. Con eso el compilador va de la línea 37 a la línea 16 y continúa con la solución del problema. Por último, línea 38, Relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita mostrar la representación de un polinomio. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google.